hermoso pensar en las cartas de Pablo, sobre todo en el último tiempo, donde Pablo está siendo está por ser sacrificado. Y cuando contemplamos las últimas cartas, nos lleva a pensar de que en vez de haber escrito una carta a una de las iglesias como Corinto, que tenía tantos problemas, Pablo va a escribir una carta a una de las iglesias, a una de las personas más cercas de su corazón. Esta persona se llama Timoteo. Y cada vez que pienso en la vida de Timoteo, que significa uno que ama a Dios, le va a escribir dentro de las cartas pastorales a él y a Tito, y lo que más me impacta, su cariño especial. ¿Quién era este Timoteo? Timoteo era un hombre que tenía un padre, un joven que tenía un padre que era griego y tenía una madre Eunice y una abuela Loida, que significaba Eunice, buena victoria, y Loida significaba guerrera triunfadora. Me impactó cuando hablaron de la tía Tota, cuando hablaban de este nuevo impacto evangelístico, cómo las mujeres de Dios impactan la vida de la iglesia y cómo impactan en la vida de los jóvenes. Cómo una mujer de Dios como Loida, como Eunice, impactó la vida de un Timoteo. Él no tenía un padre, algunos dicen que el padre no tenía un padre cristiano, algunos dicen que el padre era uno de las personas que no era cristiano, que era griego, que aparentemente nunca recibió al Señor. Pero cuando voy al capítulo 4, segunda Timoteo capítulo 4, capítulo 2, me llama poderosamente la atención cómo el apóstol Pablo, ya por ser sacrificado, ya el tiempo de su partida, ya en el momento que le bajaban la comida por arriba, abajo corría el río Tíber que mojaba sus pies, le va a escribir a su hijo Timoteo y le va a dar los últimos consejos. Me llama poderosamente la atención que en 4 capítulos va a hacerle 29 exhortaciones, de las cuales en el capítulo que vamos a ver hoy le va a decir 10 cosas. Aviva el fuego, no te avergüences, participa en las aflicciones, retén la forma, guarda el tesoro, fortalécete en la gracia, encarga a otros, sufre penalidades, considera lo que te digo y acuérdate de Jesucristo. Ahora, yo quisiera solamente mostrar las 4 figuras de dicción o figuras retóricas que va a mostrar en este capítulo Pablo a Timoteo. Habla de un maestro diestro, de un soldado determinado, de un atleta disciplinado y de un labrador diligente. Yo por eso quisiera que juntos podamos tomar la Biblia, o si no lo tenés en la pantalla, para que podamos leer solamente 8 o 9 versículos para hablar de fuerza de la gracia. ¿Por qué Pablo le habla de esforzarse en la gracia? ¿Por qué hoy necesitamos esforzarnos en la gracia? ¿Por qué necesitamos en medio de esta pandemia, en medio de este COVID-19, en medio de este aislamiento, en medio de este distanciamiento, volver a mirar a la cruz? Volver a decirle, Señor, necesito postrarme de rodillas y decirte, Señor, quiero volver a mirar la gracia de Dios. Necesito volver a mirarte, necesito volver a la cruz. Necesito dejar de mirar mis angustias, mis dolores y mirarte a ti. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 1, dice la palabra del Señor, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y idóneos, fieles que sean idóneos para enseñar otra vez a otro. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio,
y en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, para que la palabra de Dios, más la palabra de Dios, no está presa. Y yo quisiera, en esta hora, siempre se dice en hermenéutica, que los más grandes bosquejos de la Biblia son cuando salen del mismo pasaje. Y yo quisiera hablar rápidamente de 6 verbos que están en el pasaje para que juntos podamos ver por qué dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Habla de esforzar para disfrutar, delegar para multiplicar, militar para agradar, luchar para coronar, trabajar para participar y recordar para honrar. Habla de reforzar o esforzar para disfrutar. Tú pues, hijo mío. Se dice que esa frase, hijo mío, es una de las frases más conmovedoras después de la frase de Dios al Señor. Este es mi hijo amado en quien tengo toda complacencia. Aparece 2 Timoteo 2:1 diciendo, tú pues, hijo mío. Era el cariño especial que Pablo le tenía a Timoteo. Iba a tomar la antorcha ardiente para seguir la posta. Iba a ser el hijo espiritual, iba a ser el único, aquel que lo encontró en Listra y lo detectó como un gran hombre de Dios o un joven de Dios en el segundo viaje misionero. Pero cuando lo ve en el tercer viaje misionero, ve que este joven ha crecido enormemente. Y esto es un ánimo para todos los jóvenes que me están escuchando. Se te nota cuando creces. Se te nota cuando no sos el mismo. Y lo que más me llama la atención, cómo vemos a 2 jóvenes, por ejemplo, de 25 años, y uno parece un verdadero pastor de la iglesia, 25 años, y otro parece un adolescente perpetuo. Es porque se te nota que has crecido. Bueno, a Timoteo se le notaba que era un hombre de Dios desde muy joven. Y a él le dice, esfuérzate en la gracia. Charis, esfuérzate en la gracia. Ahora, cuando hablamos de esforzar en la gracia, me llama poderosamente la atención que ese tiempo verbal imperativo significa revístete de poder. Usted sabe que el esfuérzate, el imperativo en el griego, se transforma en un mandamiento. Ahí le está diciendo a ese joven que estaba apocado, que tenía grandes problemas físicos. Aquel que le decía, según algunos historiadores, como Alfred Edersheim, decía que él tal vez tenía problemas gastrointestinales porque le había, como si fuera recetado, un poco de vino para su estómago. Lo que sí sabemos que Timoteo era un muchacho apocado, tímido, y tomar el lugar de los grandes hombres de Dios es una gran responsabilidad. Los grandes hombres de Dios dejan huellas grandes, muchas veces imposible de llenar. Pero Pablo lo anima a Timoteo y le dice, esfuérzate en la gracia. Dios me ha guiado que vos vas a ser el futuro pastor. Ahora, no dice esfuérzate en la gracia, que es en tus fuerzas, que es de acuerdo a la humanidad, sino esfuérzate en lo que es la gracia de Dios que hay en Cristo Jesús, dice el original. Usted sabe que gracia es no solo el regalo que Dios nos dio, sino que nosotros merecíamos lo contrario. Gracia es lo que opera en tu vida, lo que te infunde poder, lo que te da la capacidad espiritual, no en un poder en ti mismo, sino un poder de Dios a través de vos mismo. Por eso Pablo en 1 Corintios 15:10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó nada vana, sino antes, habiendo trabajado, todos ellos, aún no yo, sino la gracia de Dios en mí. Somos débiles, pero la gracia nos potencia, hermanos, nos enfoca, la gracia nos anima, la gracia nos sostiene.
A mí me llama poderosamente la atención cómo hoy estamos viviendo en un tiempo incongruente, inconsistente, que humanizamos a Dios y divinizamos a los hombres. La humanidad o el humanismo ha destruido y ha blasfemado contra la deidad de Dios, contra la deidad inefable del creador de nuestras almas. Por eso Pablo le dice, esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús. No esfuérzate en ti mismo, sino en la gracia que hay en Cristo Jesús. La gracia de Dios continúa en nuestras vidas, mi hermano, actuando en nuestra justificación, santificación, perdón de nuestros pecados. Por eso, mi hermano, si estás desalentado en esta hora, si has bajado los brazos, si en este momento, como decía mi querido, estás desalentado porque no has vuelto a la iglesia, yo te invito a que puedas esforzarte en la gracia, decirle, Señor, renueva la gracia de Dios en mí. Este regalo inmerecido, ayúdame a disfrutarlo, esforzar para disfrutar. Quiero mirar la cruz nuevamente, quiero aceptarte como el Señor de mi vida, el Señor de mis bienes, el Señor de mi alma, el Señor de mis decisiones. Quiero tener una comunión contigo y que pueda ser una bendición de mi alma. Se cuenta que un hombre se fue a un lugar para acampar y alcanza a contemplar cuando hace fuego y pone las leñas y se iba haciendo más grande el fuego. Él estaba solo en medio del bosque y alcanza a ver dos pares de ojos que lo miraban. Y cuando alcanza a ver eran lobos que lo querían devorar. Entonces este hombre empezó a tener temor y angustia. Y cuando veía que le tiraba más fuego los lobos o los osos que estaban allí, se alejaban más y más. Entonces empezó a quererle poner más fuego y veía que los osos se iban alejando más. Hasta que se dio cuenta que el fuego hacía que los osos se vayan. Entonces no se quiso dormir para que no se apague el fuego y para que los osos estén más cerca, más lejos de él. Se apagaba el fuego, los osos se acercaban. Se encendía el fuego, los osos se alejaban. Y no se durmió, queriendo encender cada vez más el fuego. Hermano querido, cuando yo enciendo el fuego de la gracia de Dios, de la comunión con Dios, de la relación con Dios, y no me duermo en el dormitar de la comodidad, ni de la superficialidad, ni del materialismo, y empiezo a tener el fuego de la comunión más y más mirándole a Él, Dios esfuerza mi vida y los lobos y los osos no atacan mi corazón. ¿Por qué? Porque el fuego de la comunión siempre está encendido. En primer lugar, esforzar para disfrutar. En segundo lugar, me habla de delegar para multiplicar. ¿Usted qué sé? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles idóneos, o que sean idóneos, para enseñar también a otro. Aquí me habla de un maestro diestro. Usted mira este texto y aquí hay involucradas 4 generaciones. Y esto va para la iglesia de Floresta o cualquier iglesia que me esté escuchando. Nosotros tenemos que delegar para multiplicar. Si no delegamos, restamos. Si delegamos, multiplicamos. Aquí está Pablo hablándole lo que has oído de mí, Dios hablando a Pablo. Pablo hablándole a Timoteo. Timoteo, ya va la tercera generación, Timoteo hablándole a hombres fieles y idóneos. Ahí viene la 4ª generación. Hombres fieles y idóneos hablándole a otros. Lo que has oído de mí, esto encarga. Ahora, cuando yo miro esto, me llama poderosamente la atención la palabra encarga. ¿Por qué? Ahí la palabra encarga, no la voy a repetir porque es difícil, pero dice poner adelante. Encarga significa
poner adelante. Es la idea de la comida frente al comensal. Ponerle adelante la comida. Ahora, esa comida que está con una mesa tendida, no la alteres de la receta. Esta es la idea de un cocinero que va a poner una receta o una comida sin alterar la receta. No cambies la dieta, no alteres la receta. Da la palabra de Dios como te la fui o como te la di yo y me la dio Dios. ¿Cuál es el problema que hoy vivimos? Alteramos la receta. ¿Qué decimos? Si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. Hermano querido, ¿usted quiere que la iglesia crezca? Delegue para multiplicar. ¿Usted quiere que la iglesia crezca? Debe hacer lo que 2:2 de Timoteo dice. No alteres la receta. Encarga, pone adelante ante el comensal la palabra que yo di a vosotros. Dice William Barclay, dice, el maestro es un eslabón de la cadena viviente que se extiende ininterrumpidamente desde el presente momento hacia atrás hasta Jesucristo mismo. Por lo tanto, yo tengo que procurar que esa palabra le pueda entregar a hombres fieles e idóneos, sin alterar la receta. La palabra fiel. Primero me habla de fieles, capacidad espiritual. Hermanos queridos, en la iglesia no hay idolatría. En la iglesia hay hombres fieles. Mis ojos pondré, Salmo 101:6, sobre los fieles de la tierra. Sea hallado fiel, decía el apóstol Pablo. Necesitamos hombres fieles, cualquier edad que tenga, pero hombres fieles, capacidad espiritual. Pero no solo esto, sino también me habla de capacidad ministerial, que sean idóneos. Hermanos queridos, no todos son para el púlpito. Hay gente que se convierte, mira el púlpito como una meta espiritual. No, mi hermano. No todos son para el púlpito. Y no porque estés en el púlpito vas a tener más corona de lo que aquel que limpia la iglesia. Capacidad ministerial, que sean idóneos, sean hombres fieles, pero también que capacidad trascendental, que puedan enseñar, poner delante la comida al comensal sin alterar la dieta a otros. ¿Qué significa esto? Aquellos hombres que saben discipular, esos hombres se necesitan en las iglesias. Los hombres que discipular no es un curso de discipulado que hacemos a toda la iglesia. No, mi hermano. Es llevarlo a tomar un café a un hermano y empezarle a discipular los primeros pasos, con Biblia en mano, con nueva vida en Cristo, y haciendo que ese muchacho pueda crecer o esa señorita pueda crecer para la gloria de Dios. ¿Quieres que tu iglesia crezca? Delega para multiplicar. No centres el trabajo en unos pocos. Bueno, tengo mucho para hablar sobre esto, pero vi una estadística que me llamó poderosamente la atención otra vez. De el IVA no, ya está pensando José Alonso que es el IVA del gobierno, no, IVA con B larga, Instituto Bíblico Argentino, hizo una estadística de más de 120 iglesias de distintas denominaciones. Y allí alcanzó a contemplar que en las iglesias, solamente el 7% tienen carga de obra. Lo voy a explicar un poquito. 7% sería, en una iglesia de 120 miembros, haga de cuenta que más o menos 17 personas están involucradas en la iglesia. Los demás son espectadores. Hermano querido, no puede crecer una iglesia si no ejercita los dones. No puede crecer una iglesia si no se encarga hombres fieles y idóneos. No puede crecer una iglesia si no se delega para multiplicar. En segundo lugar, delegar para multiplicar
En primer lugar, esforzar para disfrutar. 3, militar para agradar. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. Mire los verbos, ¿no? Mire los verbos. Pero lo que más me impacta, que yo tengo que militar para agradar. ¿Por qué? Porque el soldado sufre penalidades. Mi hermano, el soldado sufre penalidades. Miren, yo voy a tener 190 años y me van a seguir diciendo Marito. Ahora, me llamó poderosamente la atención porque cuando papá vivía, y él era el pastor de la iglesia, a mí me amaban, me querían todo. Pero ¿qué pasa? Cuando papá falleció y fuimos somos ancianos de la iglesia, todas las balas vinieron a mí. Y ahí me di cuenta lo que Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades. Todas las balas van a ir para vos. El siervo de Dios y la sierva del Señor va a sufrir penalidades. Pero quiero decirte algo. Dios va a probar a la persona que va a usar. Se necesitan hombres quebrantados para poder quebrantar, mis hermanos. Los hombres quebrantados son los hombres más usados en la obra de Dios. Sufre penalidades. Ahora, cuando yo miro esto, me hace pensar, ahí la palabra sufrir es atravesar adversidad. Vas a pasar momentos difíciles. No te bajones, Timoteo, no te bajones. Vas a tomar mi lugar. Pero tienes que ser un buen soldado de Jesucristo. Un soldado que está formado en el campamento. Claro, Timoteo estaba en la universidad de Dios. Demas lo había abandonado. Marcos los había dejado. Himeneo y Fileto habían dejado y encima se volvieron blasfemos. Pero Timoteo, tienes que ser un buen soldado de Jesucristo. Y esto va para todos. Tenemos que ser buen soldados de Jesucristo. Pero para esto no nos tenemos que enredar para poder agradar al Señor. Mira lo que significa empleco, es la palabra enredar. Significa tejer por dentro. Todas las personas o mujeres que saben tejer me van a entender. ¿Qué significa tejer por dentro? Es las cosas que yo tengo, yo me enredo por dentro. Lo que significa es, cuando yo tengo dentro de mi alma cosas enredadas en negocios, en vidas, en relaciones tóxicas, con personas que no me hacen bien, no te enredes, mi hermano. El que milita debe agradar a aquel que lo tomó por soldado. No te enredes. Tengo un joven de la iglesia que es un muchacho de Dios, pero está enredado en las cosas del mundo. Está enredado en los negocios. Yo no te digo que no trabajes si estoy haciendo una apología de la vagancia, pero enredarte es tejer por dentro. Mirá lo que dice, lo que te ata por dentro, dice Juan 8:34, lo conocen todos. Aquel que comete pecado, esclavos del pecado. ¿Cuántos están atados por dentro? Pero no solo en los negocios, sino en la vida íntima. Te esclaviza por dentro. Muchas veces nos esclavizamos por dentro. Tenemos hábitos que son hábitos pecaminosos que nos destruyen el alma. Estamos atados por dentro. Tanto es así que esos hábitos no nos hacen ver con claridad a Dios. Estamos atados por dentro. Esos hábitos pecaminosos los tenemos que convertir en hábitos piadosos para la gloria de su nombre. Mirá lo que dice Esdras 9:6. Oh Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti. Porque nuestros delitos sobrepasan nuestra cabeza
y nuestra culpa llega al cielo. No, tengo mucha vergüenza, Dios, de levantar mi rostro. Estoy tejido por dentro. Estoy esclavizado por dentro. Ayúdame, oh Dios. Pero cuando uno siente el perdón de Dios, siente lo que David en el Salmo 32, tu perdón borra mis pecados. Claro, David había pecado, escribió el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Sigue escribiendo en el Salmo 38, Jehová, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Pero cuando él siente el perdón de Dios que desciende, que baja, que llega a su alma, es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto todo su pecado. Estás atado por dentro. Quiero decirte, mi hermano, que Jesucristo tomó tus pecados y los echó al fondo de la mar. Y ahí hay un gran cartel, como dice Corrie ten Boom, y no se acuerda más de ellos. Que nadie venga a sacarte los pecados, que Dios lo echó en el mar, para la gloria y la honra de su nombre. Voy terminando, luchar para coronar. ¿Por qué luchar para coronar? El que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Mira, la palabra lucha ahí es agisonimai. ¿Qué significa? Agonizar hasta alcanzar el premio. ¿Quieres tener premio? Debes luchar. No debes bajar los brazos. Debes tener comunión con Dios. Pero debes luchar como atleta. Mire, más de 2 docenas de ilustraciones del apóstol Pablo en sus 13 cartas habla de lucha, de combate, de Juegos Olímpicos. Pablo tenía una obsesión con el deporte y comparaba, por eso en 1 Corintios 9 dice, no sea yo siendo heraldo, ejemplo para otros, yo mismo sea descalificado, sacado del juego. Ahí no habla de la seguridad de salvación. La salvación no se pierde, pero habla de no llegar a tener lo que tenemos ahí, Stéfanos, la corona, la recompensa. El Estéfanos la corona esta que nos está hablando aquí, nos habla en Apocalipsis, aquellas coronas que un día le tiraremos para la gloria de Dios al Señor Jesús. Luchar para coronar me habla de destreza, mi hermano. Dice el Salmo 78, 72. Dice David, dice, los guió con la pericia de su mano y con la destreza de su corazón. Hay que tener destreza, mi hermano. ¿Querés llegar a la corona? Estéfanos, tenés que tener disciplina. Hermanos, no has llegado a la meta. Yo te digo, el Señor me desafió en estos años para volver a estudiar. Y ahora estamos haciendo un estudio sobre de teología. ¿Para qué? Para volver a mirar los textos, a no alterar la receta. Si yo no estudio, por ejemplo, un diplomado en teología, me voy a quedar en el camino. Hay que tener disciplina. Y hay que tener dedicación, mi hermano. Dedicación de orar, de luchar, de clamar. No hemos llegado a la meta, mi querido, no hemos llegado a la meta. Quinto lugar, para ir terminando, trabajar para participar. El labrador, ¿qué significa? Dice, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Mira, cada vez que veas un par en la Biblia, debes parar. Ahí está el propósito. Para participar de los frutos debes trabajar primero. Ahora, ¿qué significa esto? Ahí habla del agricultor que tiene que trabajar la tierra. El labrador no tiraba la tierra o la semilla en la tierra y al otro día venía. No, había que tener las 2 P. El labrador tiene que ser paciente, mi hermano, tiene que ser paciente, aquel que no renuncia.
¿Cuánta paciencia nos hace falta en este tiempo? ¿Cuánta paciencia para decirle, Señor, quiero tener este upomone, que hay dos tipos de paciencia, macrotimia y upomone. La paciencia macrotumia, que es paciencia para los hermanos conflictivos, para aquellos que no te saludan, para aquellos hermanos tóxicos que te clavan el visto en el WhatsApp, que te ponen algo negativo por indirecta, hacerte sentir mal por Facebook, que te tuitean algo. La paciencia macrotumia es aquella paciencia, Señor, dame un ánimo largo para personas que me hacen mal. Te voy a decir una frase, nunca te olvides. Comunión con todos, intimidad con alguno, mi hermano. Vos tenés que tener comunión con todos, saludarte con todos, que nadie levante tu dedo acusador, que no lo saludaste, pero tenés que tener intimidad con algunos, no con todos vas a ir a veranear. Comunión con todos, intimidad con algunos. Pero aquí la paciencia es paciencia upomone, que significa permanecer debajo. Significa permanecer debajo, como los perros, cuando viene una tormenta fuerte, se meten debajo. Cuando yo me tengo que meter debajo de las circunstancias hasta que pasen los quebrantos. El labrador tiene que ser paciente, que no renuncia, pero también perseverante, que no se rinde, que no baja los brazos. Se me fue la hora. Termino. Recordar para honrar. Ahora, ¿por qué? Considera lo que te digo, Timoteo. O sea, ahí la palabra considerar significa pon atención a lo que te estoy diciendo. Ten cuidado con lo que te digo. Atendé. Poné una alerta a lo que te estoy diciendo y el Señor te dé entendimiento de lo que te digo. Te dé el discernimiento. ¿De qué? Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Ahora, mi hermano, yo cuando pienso en esto, hay una de las figuras de dicción de las 217 figuras de dicción que tenemos en la Biblia, se llama epanadiplosis. Significa que aparece una frase al principio o una palabra al principio y cierra la palabra al final. Por ejemplo, hay una epanadiplosis en Gálatas cuando dice en Filipenses cuando dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Eso es una epanadiplosis. Comienza con una frase, termina con una frase. Pero también la epanadiplosis es cuando comienza con una idea y termina con la idea. Aquí hay una epanadiplosis. Pablo a Timoteo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, pero termina diciéndole, cerrándole el nudo de la narrativa de Jesús o del apóstol Pablo a Timoteo y le dice, acuérdate de Jesucristo. No te olvides de Cristo. No te olvides de Cristo. Mira, quiero terminar con esto. Ustedes saben que, y esto va para los jóvenes de la iglesia, dice, acuérdate en los días de tu juventud cuando vengan los días malos y lleguen a los años en los cuales diga, no tengo de ellos contentamiento. Claro, yo miro esto y digo, pero ¿cómo quiere decir que cuanto más grandes se hagan las personas, más angustias tendrán? Cuanto más grandes se hagan las personas o lleguen a ser mayores, más tristeza tendrán. Estudiando la palabra jepes ahí en el hebreo, significa desperdiciar. ¿Por qué? Porque me llevó a pensar, entonces, a ver, Roberto Ochoa, cuanto más grande era más feliz. Uno lo mira a Tito y a Gele, cuanto más grandes son, estuve hace poquito tiempo con ellos, más felices son. Fuimos a Pichitraful y salió Tito de mejor campamentista. Ahora, un hombre como él, como Gele, Tito tiene 80 y pico de años, tiene más energía que yo. ¿Cómo es esto?
Por eso hay que estudiar la Biblia, mi hermano. Porque muchas veces por no estudiar y leerla superficialmente caemos en problemas. Ahí literalmente dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Ahí afligirse la vejez son los achaques de la vida, o sea, la osteoporosis, la artrosis, la artritis, dolor en el cuerpo, me duele al caminar, me paro porque tengo una insuficiencia cardíaca. Son achaques normales, pero no tienen nada que ver con el contentamiento. ¿Sabe qué significa ahí? Así no tengas que decir, desperdicié mi vida. Hermano querido, yo tengo que saber que si yo hago lo que dice el Salmo 90, para que no diga aquellos días que pasaron, Señor, dame gracia, para que no piense en el pasado y diga, ¿por qué desperdicié mi vida? Hermano querido, que tienes 20 años, 22 años, no son eternos tus 20 años. No desperdicies tu vida. Tus 25 años, ya tienes que estar en el liderazgo. No los conozco, por eso hablo con toda libertad. ¿Qué estás haciendo con tu juventud? Acuérdate de Jesucristo y dile, Señor, ayúdame a no desperdiciar mi vida, a valorar la vida que tú me diste. Voy a terminar con una ilustración de papá. Miren, papá lo que hizo toda la vida es marcar mi corazón, ¿no? Marcar mi corazón de tal manera que las conversaciones que yo tenía con él eran conversaciones largas, tanto que mamá entraba al comedor y ¿qué están hablando ustedes? ¿Qué están hablando ustedes? Y la verdad que se ponía celoso. Y él me dijo algo siempre. La forma Dios usa a las personas según la intimidad que tienen. Es la frase que está en el escritorio de Luis Palau. El secreto de la vida es la vida secreta. Y él me dijo, mira hijo, si vos quieres que Dios te use, no te enamores tanto de la obra del Señor, enamórate del Señor de la obra. Acuérdate de Jesucristo. Debes saber que vos podés sentarte a estudiar horas la Biblia, pero no te olvides de la oración. No te olvides que no es la verdad que conocemos, sino es la verdad que obedecemos. No te olvides que debes tomar decisiones trascendentales en tu vida, pero ahora, porque lo que sos en la juventud vas a hacer mañana. Y ustedes imagínense, de los 24 años que estoy en el Consejo Pastoral, hoy tengo 54 años, pasaron 30 años de haber visto vicisitudes en la iglesia, de haber visto personas que tal vez quisieron dividir la iglesia, de haber contemplado hermanos que tenían conflicto con otros hermanos y tratar de interceder allí. Sufre penalidades. Pero quiere que le diga algo. El gozo que uno tiene de servir a Dios, a la obra del Señor y al Señor de la obra, es inenarrable. Es el momento de decirle, Señor, yo quiero hacer lo que tu palabra dice. Yo quiero hacer lo que tu palabra dice. Para esto quiero tomar este bosquejo y tenerlo en mi corazón. Yo quiero esforzarme para disfrutar, delegar para multiplicar, militar para agradar, luchar para coronar, trabajar para participar y recordar para honrar. Recordar al Señor Jesús para honrarle a Él. Que Dios les bendiga, es un gusto estar con ustedes y les saludo desde Santiago del Estero.